No hagas eso. Ya te dije que debes obedecer a la primera. ¿Cuántas veces tengo que insistirte? ¿No eres capaz de hacer solo eso que te pedí? ¿Hasta cuándo tengo que repetirte las cosas? Eres un irresponsable. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Ya ves cómo el otro sí pudo y tú no. Ya basta. ¿Por qué insistes tanto con lo mismo? Sigue molestando y vas a ver cómo te va. Si me dices que no, te tienes a las consecuencias. Eres tan bruta que no puedes hacer algo tan simple. No entiendo. Esto es tan fácil y sin embargo te equivocas. Ya, quédate quieto. Los hombres no lloran. Llora cuando me muera. Antes no tienes por qué llorar. Ya te voy a dar razones para que llores en serio. ¿Cuántos de ustedes reconocen o les resultan familiares estas frases o alguna de ellas? Al escucharla, ¿existe alguna que te cause aflicción, tristeza o dolor? Recuerda si en casa tal vez papá o mamá te decían este tipo de frases y cómo te sentías. Si algo de esto te está sucediendo ahora y sobre todo te duele, es porque no lo has sanado todavía. Si alguna de estas frases usas con tus hijos, ahora puedes darte cuenta de lo que ellos sienten cuando se las dices. En mi infancia viví algunas de estas frases que fueron cambiando mientras iba creciendo. También parte de mi educación estuvo incluida esas caricias que duelen, que llegaban de vez en cuando dependiendo del nivel de frustración o ira del momento. Todas estas cosas me marcaron la vida. Cuando cumplí la mayoría de edad, yo sentía un gran vacío y entonces pasados mis 20 años comencé a trabajar en mí, yendo a terapia, leyendo libros y procurando aplicar todo lo que aprendía en mí para crecer interiormente. Parte de este trabajo de crecimiento personal fue entender la vida de mis padres y eso me ayudó a soltar esta situación. A raíz de esto decidí que jamás le pondría un dedo encima a mi hijo y finalmente a los 33 años me convertí en papá. Un día cuando mi hijo tenía 4 años, me enojé por un error que él cometió y le reprendí con un golpe. Inmediatamente fui consciente de esa situación y me dolió porque me encontré haciendo lo que me había jurado que no iba a hacer nunca. Y obviamente me sentí muy culpable por dos cosas, porque me había fallado a mí mismo, primero, y segundo, porque estaba lastimando a mi hijo de la manera peor que conocía. Este mismo instante reafirmé mi juramento y volví a replantear las cosas. Entonces jamás le volví a poner a mi hijo un dedo encima para reprenderlo. Pero este acto lastimosamente no fue suficiente. No había tomado en cuenta este tipo de frases como las que les mencioné al principio de esta historia e inconscientemente las fui utilizando con la intención de educar a mi hijo sin darme cuenta de que lo estaba hiriendo realmente. Tendemos a confundir educación y orden con meterlos en el molde por lo que la sociedad dice, para que no los rechacen y puedan encajar. Nada más terrible, vacío y falso que eso. Nos inspiran quienes siguen sus corazonadas y van contracorriente, pero nuestros hijos deben obedecer a la primera. Nos encanta la gente proactiva, pero nos molesta que nuestros hijos sean insistentes con lo que quieren. Admiramos a quienes persiguen sus sueños pagando el precio, pero tenemos miedo que nuestros hijos los rechace la sociedad por no encajar o por no hacer lo que deberían. Valoramos y tratamos con respeto a quien se valora como es y se permite equivocarse, pero nos enojamos, juzgamos a nuestros hijos cuando se equivocan. Y lo peor de todo, les enseñamos a que ellos se juzguen primero, confundiendo juicio con autocorrección. Nos conmueven las personas que tienen la capacidad de expresarse naturalmente. Mientras tanto, detestamos que nuestros hijos lloren por cualquier cosa y además lo confundimos con debilidad. Nos fascina que la gente sepa controlarse, pero nosotros botamos toda la ira contra las personas que más amamos, que generalmente es nuestra familia, y confundimos desahogo con confianza. ¿Qué tan congruente te parece esto? Sumisión, obediencia, no expresar libremente pensamientos y emociones, no cuestionarse, son en la gran mayoría los resultados que tienen los adolescentes que reciben este tipo de comunicación de sus padres, sobre todo en la etapa de la niñez. Eso provoca una falta de autoestima que degenera en falta de autoconfianza, falta de autovaloración. Y exactamente eso fue lo que le pasó a mi hijo. Todo este tipo de cosas yo las hice inconscientemente y el resultado fue que mi hijo sufrió bullying en el colegio. Mi primera reacción fue, como era de esperarse, ponerme en contra del colegio. Puse de cabeza al departamento de psicología y les llamé al rector a amenazar con denunciar a las autoridades. Acto seguido, les llevé a mi hijo a terapia, sin que él me pida y sin que yo le preguntara, pensando que el error estaba en él. Pero los resultados obviamente fueron mínimos o casi nulos, porque él simplemente no lo necesitaba.
Ya con mis certificaciones y estudios como coach ontológico, programación neurolingüística, hipnoterapia, biodescodificación, psicología, física cuántica, biología y demás, pensé que yo podía ayudar a mi hijo directamente como coach. Nada más falso que eso. Sentí como una especie de puñalada en el corazón cuando descubrí que el bullying que le hicieron a mi hijo salió de casa, de mi hogar, del patrón repetitivo, de mi diálogo interno, en pocas palabras de cómo trataba yo a mi hijo y de lo que él veía en mí. Luego de esto solo me quedaba buscar soluciones. Me dolía tanto ver sufrir a mi hijo por mi causa que me propuse hacer algo diferente para cambiar la historia. Cuando realmente entendí que mi hijo no necesitaba psicólogos ni coaches, sino solamente padres que se fijaran en él, le dieran la atención apropiada y sobre todo validaran sus emociones, todo dio un giro de 180 grados. Entonces empecé a hacer todo al revés. Me di cuenta que primero debía trabajar en mí, aprender a observar, entender y gestionar mis emociones de manera consciente. De esa manera podía ver lo que sentía mi hijo y lo que pasaba dentro de él. Uno de los ejercicios que hice para empezar a cambiar estas cosas fue escribir. Surgió de manera natural, porque luego de todas estas experiencias sentía en mi pecho la profunda necesidad de exteriorizar, de desahogarme y al mismo tiempo de compartir todo esto que estaba viviendo y lo que había logrado con mi hijo. Sentía que toda esta experiencia de vida podría servir para algo más que solamente ayudarme a mí y a mi hijo. Durante varios días y con lágrimas en los ojos, escribí lo que iba saliendo de mi corazón sin mirar atrás. Y luego de varios días, cuando sentí que ya no había nada más que poner en ese escrito, lo revisé nuevamente. Me sorprendí al ver que tenía más de 70 páginas escritas y ahí pensé, esto puede ser un libro. Al ver primero en mi interior, cambié totalmente mi forma de pensar y actuar con respecto a mi hijo. Al mismo tiempo, yo ya estaba dando sesiones de coaching a varias personas y tuve la suerte de toparme con dos mamás que estaban solas, con hijos adolescentes y estaban teniendo problemas graves y estaban desesperadas sin saber a dónde ir. En ambos casos logramos solucionar el problema en muy poco tiempo. Y más que solo con los conocimientos que tenía, sino también con mucho cariño y toda la intención puesta en ayudar, sorprendentemente me encontré haciendo algo que jamás había visto ni escuchado en ningún lado ni en ninguna terapia. Y así fue como creé mi propio método. Estas líneas que escribí y que luego se convirtieron en mi libro partieron desde mi historia de vida. Un hermoso proceso que compartí en conjunto con las herramientas que conforman mi programa de acompañamiento y lo hice a raíz de que comprendí que se pueden formar a los hijos desde el amor y la lógica sin la necesidad de la violencia y la humillación. Entendí también que como padre debía dejar de solamente dar órdenes y dirigir la vida de mi hijo a mi antojo. Debía pasar de ser un director a ser un mentor, es decir, un guía que le permite expresarse y equivocarse sin culpa, buscando siempre encontrar el aprendizaje. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte en la población mundial de 10 a 24 años. Por cada suicidio se registran de 10 a 20 intentos. También a lo largo de todos estos años trabajando como mentor y coach parental, con profunda pena puedo asegurarte que un 70% de los papás con los que he tratado tienen hijos adolescentes que han intentado suicidarse al menos una vez. Justamente por esta carencia de afecto y emocional que han recibido en casa. Y los padres solo se han dado cuenta en ese momento crítico donde ha sido casi demasiado tarde. Por suerte, en la gran mayoría de casos, la vida les ha dado una nueva oportunidad. Esto es un verdadero golpe psicológico que ha hecho que muchos papás tomen conciencia, miren adentro de sí mismos y entiendan las prioridades que no vieron hasta ese momento. En la parte emocional de los hijos. Lastimosamente no nacimos sabiendo ser padres y en mi caso, mi hijo ha sido mi maestro sin él saberlo. En medio de este proceso hubo un tiempo en el que recordé lo que viví cuando fui niño y adolescente, lo que sentía en las diferentes situaciones que tenía en casa y cómo me hubiera gustado que mis padres reaccionen y me traten tomando en cuenta justamente mis emociones. Ese ejercicio me ayudó a entender mucho lo que mi hijo estaba sintiendo conmigo en casa, sobre todo cuando lo reprendía de mala manera o le decía frases hirientes sin darme cuenta. Todos tenemos la obligación y el derecho al mismo tiempo de ser felices. Por eso para mí la toma de conciencia, el despertar esa conciencia es cada vez una prioridad y menos una necesidad. Y esa es la idea que practico y promulgo en mi mensaje. Mantener una excelente relación con los hijos es vital para su seguridad, autoconfianza, autoestima y felicidad.
En base a lo que he vivido y el método que desarrollé y que aplico diariamente en mi vida, he logrado generar una relación de confianza espectacular con mi hijo de 11 años. Me cuenta sus cosas, se ha vuelto responsable por sí solo, su autovaloración y autoconfianza han crecido y lo más importante, lo veo creciendo feliz, más seguro de sí mismo y le regresó al brillo a los ojos, que es lo que a mí más satisfacción me ha dado. Como padre, ¿eres un director o un mentor de tus hijos? Te invito a que conozcas el secreto para formar a tus hijos como quisiste que te traten a ti.